La playa de Tulum brillaba bajo el sol de marzo de 2006, cuando Camila Torres, de apenas 7 años, desapareció sin dejar rastro. Era un viernes por la tarde, y la pequeña jugaba en la arena frente al hotel, donde su familia se hospedaba durante las vacaciones de primavera. Su madre, Leticia, la había perdido de vista solo un momento mientras buscaba el protector solar en la bolsa. Cuando volvió a mirar, Camila ya no estaba. Los gritos de Leticia alertaron a todo el complejo turístico. En cuestión de minutos, empleados del hotel, turistas y residentes locales se unieron a la búsqueda desesperada. Peinaron cada rincón de la playa, revisaron los baños, interrogaron a vendedores ambulantes. Nadie había visto nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Las primeras horas fueron un torbellino de angustia y confusión. El padre de Camila, Roberto, llegó corriendo desde el cenote cercano donde había estado buceando con su hijo mayor, Mateo. Al ver la desesperación en los ojos de Leticia, comprendió de inmediato que algo terrible había sucedido. La policía local fue notificada, y antes del anochecer ya había operativos de búsqueda recorriendo la zona turística y sus alrededores. Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Camila era una niña alegre, de cabello castaño largo hasta los hombros y ojos color miel que brillaban cuando sonreía. Ese día llevaba un vestido de baño rosa con flores blancas y una pulsera de plata con su nombre grabado, un regalo de su abuela. Era sociable pero cautelosa con los extraños, educada para nunca alejarse de sus padres. Por eso su desaparición resultaba aún más incomprensible. La noche cayó sobre Tulum como un manto pesado. Leticia se negó a abandonar la playa, convencida de que Camila aparecería en cualquier momento, desorientada pero ilesa. Roberto la abrazaba mientras ella sollozaba, murmurando el nombre de su hija una y otra vez. Mateo, de apenas 9 años, observaba en silencio, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. La noticia de la desaparición se propagó rápidamente por los medios locales y nacionales. Fotografías de Camila aparecieron en periódicos, noticieros y volantes distribuidos por toda la Riviera Maya. La familia Torres ofreció una recompensa considerable por cualquier información que condujera al paradero de la niña. Las investigaciones iniciales se centraron en varias hipótesis. La policía consideró la posibilidad de un ahogamiento accidental, aunque no se encontró el cuerpo en el mar. También exploraron la idea de un secuestro, dado que los Torres eran una familia acomodada de la Ciudad de México. Roberto era dueño de una cadena de ferreterías exitosa y Leticia trabajaba como arquitecta. El dinero no era un problema para ellos, pero tampoco había llegado ninguna llamada de extorsión. Los investigadores interrogaron a todos los empleados del hotel, a los vendedores ambulantes, a los turistas que se encontraban en la zona ese día. Revisaron horas de grabaciones de las cámaras de seguridad, pero las imágenes eran limitadas y de baja calidad. En una de ellas se veía a Camila jugando cerca de las sombrillas, y en la siguiente toma, grabada 15 minutos después, ya no estaba. El vacío entre esos dos momentos encerraba el misterio que consumiría a la familia durante los próximos 15 años. Después de 2 semanas sin avances significativos, la familia regresó a la Ciudad de México, destrozada. La casa que antes resonaba con risas infantiles, ahora estaba sumida en un silencio opresivo. El cuarto de Camila permaneció intacto, como si en cualquier momento ella fuera a entrar por la puerta pidiendo su muñeca favorita. Leticia
se sumió en una depresión profunda, incapaz de conciliar el sueño sin medicamentos, atormentada por la culpa de haber apartado la mirada ese día fatal. Roberto intentó mantener la fortaleza por el bien de Mateo, pero por dentro se estaba desmoronando. Contrató investigadores privados que revisaron cada pista, cada rumor, cada supuesto avistamiento de Camila. Viajó a Tulum incontables veces, entrevistándose con autoridades locales, pegando carteles, nunca perdiendo la esperanza de encontrar, aunque fuera una pista, que lo llevara a su hija. Los meses se convirtieron en años. El caso de Camila Torres pasó de ser noticia de primera plana a convertirse en uno más de los miles de desaparecidos en México. Leticia encontró consuelo en grupos de apoyo para padres de niños desaparecidos, donde compartía su dolor con otras almas rotas que entendían perfectamente su sufrimiento. Allí conoció a Patricia, una mujer de Veracruz, cuyo hijo había desaparecido en circunstancias similares 2 años antes. Patricia se convirtió en un pilar fundamental para Leticia. Juntas organizaban marchas, presionaban a las autoridades para que no archivaran los casos y mantenían viva la memoria de sus hijos. Patricia le enseñó a Leticia que debía canalizar su dolor en acción, que rendirse significaría traicionar a Camila. Poco a poco, Leticia encontró la fuerza para levantarse cada mañana, aunque el vacío en su corazón nunca disminuyera. Mateo creció con el peso de una hermana fantasma. En la escuela, sus compañeros evitaban mencionar a Camila en su presencia, creando un silencio incómodo alrededor del tema. Él desarrolló una fascinación por el periodismo de investigación, soñando con el día en que pudiera usar esas habilidades para descubrir qué le había pasado a su hermana. En su mente guardaba cada detalle de aquel último día en Tulum, repasándolo una y otra vez, buscando alguna pista que todos hubieran pasado por alto. Roberto nunca dejó de buscar. Cada año, en el aniversario de la desaparición, viajaba a Tulum y recorría las calles mostrando la foto de Camila, preguntando si alguien recordaba algo. Los residentes locales llegaron a conocerlo, y aunque la mayoría lo miraba con lástima, nadie podía darle las respuestas que buscaba desesperadamente. El gerente del hotel donde se hospedaban, un hombre llamado Ernesto Mejía, siempre lo recibía con calidez y le permitía acceso a las instalaciones, aunque ya no trabajara allí nadie de aquella época. A medida que pasaban los años, la tecnología avanzaba. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta poderosa para difundir información sobre personas desaparecidas. Leticia aprendió a usar Facebook y Twitter, creando páginas dedicadas a Camila, donde compartía su historia y pedía ayuda para encontrarla. Miles de personas seguían estas páginas, compartiendo las publicaciones, manteniendo viva la esperanza de que alguien, en algún lugar, tuviera información valiosa. En 2015, 9 años después de la desaparición, llegó una pista prometedora. Una mujer en Playa del Carmen contactó a Roberto asegurando haber visto a una adolescente que se parecía mucho a las fotografías de progresión de edad de Camila que circulaban en Internet. Roberto viajó inmediatamente, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. Leticia no pudo acompañarlo. Los años de falsas alarmas la habían vuelto cautelosa, temerosa de permitirse ilusionarse nuevamente. La joven resultó ser la hija de una pareja guatemalteca que había emigrado a México en busca de mejores oportunidades. El parecido era superficial, un cruel juego de la casualidad. Roberto regresó a casa con el alma destrozada una vez más. Esa noche, abrazó a Leticia en silencio mientras ambos lloraban por la hija que tal vez nunca volverían a ver. Mateo terminó la universidad estudiando comunicación.
Su tesis se centró en la cobertura mediática de casos de personas desaparecidas en México y cómo la atención pública influía en la resolución de estos casos. A través de su investigación, descubrió patrones perturbadores. Los casos que involucraban a niños de familias acomodadas recibían más atención inicial, pero con el tiempo todos se diluían en el vasto océano de desaparecidos que caracterizaba al país. Esta realidad lo llenó de impotencia y determinación a partes iguales. Para 2020, 14 años después de la desaparición de Camila, la familia Torres había aprendido a vivir con el dolor constante. Leticia había regresado al trabajo, encontrando en la arquitectura una distracción necesaria. Diseñaba espacios llenos de luz y apertura, quizás como una forma inconsciente de contrarrestar la oscuridad que habitaba en su interior. Roberto había expandido su negocio a varias ciudades, pero cada éxito profesional se sentía vacío sin poder compartirlo con su hija. La pandemia de COVID-19 trajo consigo un aislamiento forzoso que reabrió viejas heridas. Confinados en casa, los Torres no podían escapar de los recuerdos. El cuarto de Camila, que Leticia limpiaba religiosamente cada semana, se convirtió en un santuario al que acudían cuando la ausencia se volvía insoportable. Mateo, que ahora trabajaba como periodista independiente, pasaba horas investigando en línea, siguiendo pistas que lo llevaban a callejones sin salida. Fue durante este periodo cuando las redes sociales experimentaron un boom en el contenido en vivo. Plataformas como Instagram Live, Facebook Live y TikTok Live se convirtieron en espacios donde las personas compartían momentos cotidianos, pensamientos aleatorios o simplemente buscaban conexión humana en tiempos de aislamiento. Miles de transmisiones ocurrían simultáneamente cada día, creando un vasto universo digital de experiencias humanas instantáneas. En marzo de 2021, exactamente 15 años después de la desaparición de Camila, Mateo estaba en su departamento, navegando distraídamente por Instagram mientras trabajaba en un artículo sobre tráfico de personas. Era tarde en la noche, pasadas las 11, y el cansancio comenzaba a nublar su mente. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando una transmisión en vivo captó su atención. El título decía simplemente, «Ayúdenme a encontrar mi pasado». La transmisión mostraba a una joven de aproximadamente 22 años, sentada en lo que parecía ser una habitación modesta. Tenía el cabello castaño, un poco más oscuro que en sus recuerdos, pero eran sus ojos lo que hizo que el corazón de Mateo se detuviera. Esos ojos color miel, inconfundibles, idénticos a los que había visto en miles de fotografías durante 15 años. La joven hablaba con voz temblorosa, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sé quién soy realmente», decía. «He vivido toda mi vida con un nombre que no siento mío. Tengo recuerdos fragmentados, imágenes borrosas de una playa, de una mujer gritando, de jugar en la arena. Pero cuando pregunto, me dicen que estoy inventando cosas, que son solo sueños». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Con manos temblorosas, comenzó a grabar la pantalla de su teléfono mientras seguía escuchando. La joven continuó. «Encontré esto hace unos meses», dijo, mostrando a la cámara una pulsera de plata. La imagen era granulosa, pero Mateo pudo distinguir letras grabadas. Dice Camila. Ese nombre me hace sentir algo que no puedo explicar, como si fuera mío. Los comentarios en la transmisión comenzaron a multiplicarse. Algunos usuarios preguntaban dónde estaba, otros ofrecían ayuda, varios más expresaban escepticismo. Mateo escribió frenéticamente: «¿Dónde estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Recuerdas algo de Tulum?» «No».
Pero los comentarios pasaban tan rápido que el suyo se perdió entre cientos de otros. La joven miró la pantalla, limpiándose las lágrimas. «Me llaman Sofía», dijo. «Vivo en Mérida, en Yucatán. La mujer que dice ser mi madre me encontró cuando era muy pequeña, o eso dice ella. Pero hay tantas cosas que no cuadran. Tengo cicatrices que no recuerdo cómo me las hice. Tengo pesadillas recurrentes sobre agua y gritos, y este nombre, Camila, que aparece en mis sueños». Mateo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Era ella, cada fibra de su ser lo sabía con certeza absoluta. Corrió a la habitación de sus padres, irrumpiendo sin tocar la puerta. «Mamá, papá, tienen que ver esto», gritó, su voz quebrándose por la emoción. Leticia y Roberto se levantaron alarmados. Mateo les mostró la grabación que había hecho, reproduciendo las palabras de la joven una y otra vez. Leticia se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. «Es ella», susurró. «Dios mío, es ella, sus ojos. Esa es mi niña». Roberto tomó el teléfono, examinando cada fotograma de la grabación. 15 años de búsqueda incansable, de esperanza marchita y renovada una y otra vez, convergían en este momento. «Necesitamos confirmar», dijo su voz, entrenada por años de decepciones para mantener la cautela. «Pero si hay aunque sea una posibilidad». Mateo volvió a la transmisión en vivo, pero ya había terminado. Buscó frenéticamente el perfil de la usuaria. Se llamaba Sofía sin pasado. Tenía apenas 3 publicaciones, todas de las últimas semanas. En una de ellas aparecía sosteniendo la pulsera, con un texto que decía: «Alguien reconoce este nombre. Siento que es importante». En otra había subido una foto de niña, una imagen borrosa y desgastada, donde aparecía una pequeña de aproximadamente 7 años junto a una mujer mayor que no era Leticia. Leticia observó cada detalle de las fotografías. «La forma de su sonrisa», murmuró, «es exactamente como la de mi mamá. Y mira sus manos, Roberto. Tiene los dedos largos como tú». Cada similitud era un clavo de esperanza clavándose en su corazón maltratado. Esa noche ninguno de los 3 pudo dormir. Mateo intentó contactar a la joven a través de mensajes directos en Instagram, explicándole quiénes eran y por qué creían que ella podría ser Camila Torres. Escribió y reescribió el mensaje docenas de veces, tratando de encontrar las palabras correctas que no la asustaran, pero que transmitieran la urgencia de la situación. Roberto contactó inmediatamente a los investigadores privados que había contratado a lo largo de los años. También llamó a sus contactos en la policía, pidiendo que iniciaran las gestiones necesarias para verificar la identidad de esta joven. Leticia, por su parte, buscó entre sus archivos todas las fotografías que tenía de Camila, especialmente aquellas que mostraban detalles únicos, una marca de nacimiento en forma de luna creciente detrás de la oreja izquierda, una cicatriz pequeña en la rodilla derecha de cuando se cayó de su bicicleta a los 5 años. Al amanecer, cuando el primer mensaje de Mateo seguía sin respuesta, la ansiedad de la familia había alcanzado niveles insoportables. Leticia preparó café que nadie bebió, mientras Roberto hacía llamada tras llamada, movilizando todos los recursos a su disposición. Mateo monitoreaba obsesivamente el perfil de Instagram, esperando cualquier signo de actividad. Fueron las 9 de la mañana, cuando finalmente llegó una respuesta. «¿Cómo sé que dicen la verdad? He recibido mensajes de muchas personas. Algunos quieren ayudar, otros solo tienen curiosidad morbosa. ¿Por qué debería creerles?» El mensaje era cauteloso, comprensiblemente desconfiado. Mateo respondió inmediatamente, adjuntando fotografías de Camila de niña junto a fotos de progresión de edad que habían encargado a lo largo de los años. Incluyó detalles que solo la verdadera Camila conocería: el nombre de su muñeca favorita, Lupita,
La canción que Leticia le cantaba antes de dormir, La Llorona, el hecho de que le gustaba comer las galletas Marías mojadas en leche con chocolate. Pasaron horas de silencio angustiante. Cada minuto se sentía como una eternidad. Leticia caminaba de un lado a otro de la sala, incapaz de quedarse quieta. Roberto intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban cada vez que miraba su teléfono. Mateo permanecía pegado a la pantalla, actualizando la aplicación cada pocos segundos. A media tarde, cuando la desesperación amenazaba con consumirlos, llegó otra transmisión en vivo. Esta vez, el rostro de Sofía mostraba una mezcla de confusión, miedo y algo que podría ser reconocimiento. «He estado pensando en lo que me dijeron», comenzó, su voz apenas un susurro. «Los detalles que compartieron, algunas cosas resuenan en mi interior de una manera que no puedo explicar». «La canción que mencionaron», continuó, las lágrimas comenzando a caer nuevamente. «A veces me encuentro tarareándola sin saber de dónde la conozco. Y el nombre Lupita. Cuando era niña tenía una muñeca que llamaba así, pero la mujer que me cría dijo que yo la bauticé con ese nombre sin razón alguna. ¿Cómo podían saber ustedes esas cosas?». Mateo escribió rápidamente en los comentarios: «Porque Camila es mi hermana. Desapareció hace exactamente 15 años hoy, en Tulum. Por favor, déjanos ayudarte a descubrir la verdad. No tienes nada que perder con hacerte una prueba de ADN». Sofía leyó el comentario en voz alta, su voz quebrándose. «Tulum», repitió. «Ese nombre lo he visto en mis sueños. Una playa hermosa, agua turquesa, una sombrilla roja y blanca, y una mujer gritando un nombre una y otra vez». Hizo una pausa, cerrando los ojos. «Ese nombre era Camila, era mi nombre». Los espectadores de la transmisión habían aumentado a miles. Los comentarios eran una mezcla de apoyo emocional, escepticismo y curiosidad morbosa. Algunos usuarios que habían seguido el caso de Camila Torres a lo largo de los años comenzaron a compartir enlaces a noticias antiguas, fotografías de la búsqueda original, comparaciones entre las fotos de Camila niña y las de Sofía joven. Roberto, que también estaba viendo la transmisión, no pudo contenerse más. «Sofía», escribió, usando su propia cuenta de Instagram que raramente utilizaba, «soy Roberto Torres. Si tú eres mi hija, quiero que sepas que nunca, ni un solo día en 15 años dejamos de buscarte. Tu madre, tu hermano y yo hemos vivido con un vacío que nada ha podido llenar. Por favor, permítenos ayudarte a encontrar las respuestas que buscas». Sofía leyó el mensaje y algo en su expresión cambió. Fue un momento casi imperceptible, un destello de reconocimiento que cruzó su rostro como un relámpago. «Roberto», dijo lentamente, probando el nombre en su lengua. «¿Por qué ese nombre se siente familiar? ¿Por qué siento que debería conocerlo?». La transmisión continuó durante casi una hora más. Sofía compartió fragmentos de su vida en Mérida, criada por una mujer llamada Elena Cortés, que siempre había sido evasiva sobre los detalles de su adopción o encuentro. Elena le había dicho que la encontró abandonada en un mercado de Mérida cuando tenía aproximadamente 7 años, sin memoria y sin identificación. Según Elena, nunca reportó el hallazgo a las autoridades, porque temía que enviaran a la niña a un orfanato. Esta historia tenía múltiples inconsistencias que Sofía había comenzado a notar al crecer. Elena nunca podía proporcionar detalles concretos sobre ese día supuesto hallazgo. No había registros médicos de los primeros años de Sofía con ella, y aunque Elena insistía en que la quería como a una hija, siempre había una distancia emocional, un muro invisible entre ellas. Además, Sofía había descubierto recientemente documentos en la casa que sugerían
que Elena había vivido en la Riviera Maya alrededor de 2006, trabajando en varios hoteles de la zona. Cuando confrontó a Elena al respecto, la mujer se puso defensiva y agresiva, insistiendo en que Sofía estaba confundida y que debía dejar de hacer preguntas incómodas sobre el pasado. Mientras Sofía compartía estos detalles, los investigadores privados contratados por Roberto ya estaban trabajando. Localizaron registros de una Elena Cortés que efectivamente había trabajado en el mismo hotel de Tulum, donde se hospedaba la familia Torres en marzo de 2006. Trabajaba en lavandería, un puesto que le daba acceso a todo el complejo sin levantar sospechas. Más investigaciones revelaron que Elena había renunciado abruptamente a su trabajo el mismo día de la desaparición de Camila, alegando una emergencia familiar en Mérida. Nunca regresó a recoger su último cheque de pago. Esta información fue inmediatamente compartida con las autoridades, quienes comenzaron a preparar los procedimientos legales necesarios. Al finalizar la transmisión en vivo, Sofía acordó reunirse con la familia Torres. La reunión se coordinó para 2 días después, en la Ciudad de México, en presencia de autoridades y trabajadores sociales que pudieran mediar y garantizar el bienestar de todos los involucrados. También se programó una prueba de ADN para confirmar definitivamente la identidad de Sofía. Esas 48 horas fueron las más largas en la vida de Leticia. Después de 15 años de espera, 2 días parecían una eternidad insuperable. Preparó la casa obsesivamente, limpiando espacios ya inmaculados, cocinando platillos que Camila solía disfrutar, como si instintivamente su hija fuera a recordar esos sabores. Roberto intentaba mantenerla con los pies en la tierra, recordándole que aún no había confirmación absoluta, pero él mismo oscilaba entre la esperanza desbordante y el miedo paralizante a otra decepción. Mateo, por su parte, utilizó sus habilidades de periodista para reconstruir los eventos de 2006 con nueva información. Contactó a exempleados del hotel, revisó archivos policiales con ayuda de sus contactos y poco a poco fue armando un rompecabezas que pintaba un cuadro cada vez más claro de lo que probablemente había sucedido. Elena Cortés, de acuerdo a testimonios de antiguos compañeros de trabajo, era una mujer solitaria que había sufrido múltiples abortos espontáneos y nunca había podido tener hijos propios. Estaba obsesionada con la maternidad. Frecuentemente hablaba de su deseo de formar una familia. Algunos compañeros recordaban que ese día de marzo había mostrado un interés particular en Camila, comentando lo hermosa que era la niña y cuán descuidados eran los padres al dejarla jugar sola en la playa. La teoría que emergía era devastadora en su simplicidad. Elena había visto una oportunidad y la había tomado. En un momento de distracción, había convencido a Camila de acompañarla, quizás ofreciéndole un dulce o promesas de encontrar a su madre. La había sacado del hotel por una salida de servicio, evitando las cámaras de seguridad. Para cuando se dio la alarma, ya iban camino a Mérida en un autobús, mezclándose entre los cientos de viajeros anónimos que recorrían la península diariamente. El día de la reunión amaneció lluvioso en la Ciudad de México. Leticia se levantó al alba, incapaz de dormir. Se puso el vestido azul que Camila le había dicho que era su favorito, el último cumplido que había recibido de su hija antes de perderla. Roberto se vistió con un traje formal, como si se preparara para el evento más importante de su vida, que en cierto sentido lo era. Mateo revisó por enésima vez la grabadora de voz que llevaría, documentando cada momento de este día histórico para su familia. La reunión estaba programada para las 11 de la mañana en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Las autoridades habían preparado una sala privada, conscientes de la sensibilidad del caso y del interés mediático que había comenzado a generar después de que la historia se filtrara en redes sociales. Sofía llegó acompañada de una trabajadora social y una abogada asignada por el Estado. Vestía de manera sencilla, jeans y una blusa blanca, su cabello recogido en una coleta. Cuando entró a la sala y sus ojos se encontraron con los de Leticia, el tiempo pareció detenerse. Leticia se llevó una mano al pecho conteniendo un sollozo. Ahí, frente a ella, estaba su niña. Ya no era la pequeña de 7 años que recordaba, sino una joven mujer de 22, pero los rasgos esenciales permanecían intactos. Los ojos color miel, la forma de la nariz, la curva de los labios cuando sonreía nerviosamente. Y cuando Sofía se apartó el cabello detrás de la oreja izquierda, revelando inconscientemente la marca de nacimiento en forma de luna creciente, Leticia supo con absoluta certeza que su búsqueda había terminado. «Hola», dijo Sofía suavemente, su voz temblando. No estoy segura de quién soy». Roberto se acercó lentamente, como temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera hacer desaparecer a esta aparición. «Eres Camila», dijo con voz ronca. «Eres nuestra hija, y hemos estado buscándote desde el día en que desapareciste». Mateo permanecía ligeramente atrás, observando la escena con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Esta era la hermana que había crecido buscando, la ausencia que había definido gran parte de su vida. La trabajadora social intervino gentilmente, recordándoles que debían proceder con cuidado. Sofía había vivido 15 años con una identidad diferente, con recuerdos fabricados y una realidad construida sobre mentiras. Descubrir la verdad sería un proceso traumático que requeriría tiempo y apoyo profesional. Se procedió con la prueba de ADN. Una simple muestra de saliva de Sofía fue comparada con muestras de Leticia y Roberto. Los resultados tardarían algunos días, pero todos en la sala sabían lo que mostrarían. Mientras tanto, Sofía compartió más detalles de su vida con Elena. Describió una infancia confusa, llena de lagunas, que Elena explicaba con historias cambiantes. Recordaba despertarse en pesadillas, gritando por una mujer que no era Elena, preguntando por un lugar junto al mar. Elena le decía que eran solo sueños, producto de una imaginación hiperactiva. Le daba medicamentos que la hacían dormir profundamente, eliminando las pesadillas, pero también nublando sus memorias. A medida que Sofía crecía, comenzó a cuestionar más. En la adolescencia, encontró la pulsera escondida en una caja en el ático de la casa. Cuando preguntó sobre ella, Elena se puso furiosa, arrancándosela de las manos y guardándola bajo llave. Pero Sofía la recuperó meses después, escondiéndola esta vez donde Elena no pudiera encontrarla. Era su único vínculo tangible con un pasado que sentía, pero no podía recordar. Los recuerdos de Camila comenzaron a surgir durante la reunión, fragmentados, pero reconocibles. Recordaba una sombrilla roja y blanca, exactamente como la que estaba frente al hotel ese día. Recordaba el sabor del agua de coco que su papá le había comprado esa mañana. Recordaba a Mateo construyendo un castillo de arena, aunque no podía colocar el rostro con el nombre. Leticia escuchaba cada palabra, su corazón dividiéndose entre la alegría de haber encontrado a su hija y la agonía de saber todo lo que se habían perdido. 15 años de cumpleaños, de primeros días de escuela, de logros y fracasos, de momentos cotidianos que construyen una vida. Todo eso les había sido robado por el acto egoísta de una mujer desesperada. Durante los días siguientes, mientras esperaban los resultados del ADN, la familia pasó tiempo juntos bajo supervisión.
Eran encuentros cuidadosamente estructurados, diseñados para no abrumar a Sofía mientras comenzaba a procesar su verdadera identidad. Leticia le mostraba álbumes de fotos, compartiendo historias de la pequeña Camila. Roberto le hablaba de sus planes para el futuro que tenían como familia, planes que quedaron congelados ese día en Tulum. Mateo fue quizás quien estableció la conexión más rápida. Siendo cercanos en edad y compartiendo experiencias similares de una infancia marcada por la pérdida, encontraron terreno común. Mateo le contó sobre cómo su desaparición había definido su vida, cómo la búsqueda de su hermana lo había llevado al periodismo. Sofía, a su vez, compartió sus propias luchas con la identidad, la sensación constante de que algo fundamental faltaba en su vida. 5 días después de la reunión inicial, llegaron los resultados del ADN. La coincidencia era del 99%. Sofía era, sin lugar a dudas, Camila Torres. El documento oficial en manos de Roberto confirmaba lo que su corazón ya sabía. Su hija había regresado, pero el regreso de Camila también significaba enfrentar justicia. Las autoridades habían localizado a Elena Cortés en Mérida. Cuando la policía llegó a su casa para arrestarla, intentó huir por la puerta trasera. La encontraron escondida en casa de una vecina, negando vehementemente todos los cargos. Elena insistía en que había encontrado a Sofía abandonada, que la había salvado de una vida en las calles o en un orfanato. Argumentaba que había sido una madre amorosa durante 15 años y que merecía reconocimiento, no castigo. Su versión de los hechos era una narrativa distorsionada donde ella era la heroína, no la criminal. El caso contra Elena Cortés era sólido. Además de la evidencia del ADN y los registros laborales que la colocaban en el lugar del crimen, varios testigos emergieron con el paso de los días. Una exempleada del hotel recordaba haber visto a Elena hablando con una niña pequeña cerca de las áreas de servicio ese día. Un pasajero del autobús a Mérida recordaba a una mujer nerviosa con una niña que parecía confundida y asustada. Más devastador aún, se encontraron en la casa de Elena diarios personales donde documentaba su obsesión con tener una hija. En entradas de marzo de 2006, había escrito sobre ver a una pequeña Ángel en el hotel, sobre cómo los padres no la apreciaban adecuadamente, y sobre cómo el destino le estaba dando una segunda oportunidad de ser madre. Nunca mencionaba explícitamente haber tomado a la niña, pero las implicaciones eran claras. Elena enfrentaba cargos de secuestro, privación ilegal de la libertad y falsificación de documentos, entre otros. El proceso legal sería largo, pero la evidencia era abrumadora. Mientras tanto, Camila debía comenzar el proceso aún más difícil de reconstruir su identidad y su vida. Los meses siguientes fueron un torbellino emocional para todos los involucrados. Camila comenzó terapia intensiva, trabajando con especialistas en trauma y recuperación de memoria. Lentamente, como piezas de un rompecabezas encontrando su lugar, recuerdos de su primera infancia comenzaron a emerger con mayor claridad. Recordaba el día de su cumpleaños número 6, cuando Roberto le regaló una bicicleta rosa con rueditas de entrenamiento. Recordaba las tardes de domingo en casa de su abuela paterna, comiendo tamales y jugando con primos cuyos nombres aún no podía recordar. Recordaba la voz de Leticia cantándole La Llorona, exactamente como le habían dicho durante esa primera reunión. Pero también había recuerdos dolorosos. El terror de ese día en la playa, cuando una mujer desconocida la tomó de la mano y la llevó lejos, mientras ella gritaba por su mamá. El viaje en autobús donde lloró hasta quedarse dormida, despertando en un lugar extraño. Los primeros meses con Elena,
cuando todavía preguntaba por sus padres y Elena le decía que la habían abandonado, que nadie vendría a buscarla. Elena había trabajado sistemáticamente para borrar la identidad de Camila. Le había cortado el cabello, cambiado su forma de vestir, insistido en llamarla Sofía y castigarla cuando se refería a sí misma como Camila. Le había dado sedantes suaves, explicados como vitaminas, que nublaban sus memorias y la mantenían dócil. Con el tiempo, la pequeña Camila había enterrado sus recuerdos como mecanismo de supervivencia, creando espacio para la identidad de Sofía. Reintegrar a Camila en la familia fue un proceso delicado. Legalmente, ella era mayor de edad y podía tomar sus propias decisiones sobre dónde vivir y cómo proceder. Decidió mudarse a un departamento cerca de la casa familiar en la Ciudad de México, un espacio propio donde pudiera procesar todo a su ritmo, mientras mantenía contacto constante con su familia recuperada. Leticia tuvo que aprender a ser madre de una adulta en lugar de la niña que había perdido. No podía recuperar los 15 años perdidos, pero podía construir una nueva relación con la mujer en que su hija se había convertido. Pasaban tardes juntas, Leticia compartiendo historias de la familia, mientras Camila procesaba lentamente su lugar en este linaje recuperado. Roberto canalizó su energía en asegurarse de que Elena enfrentara la máxima condena posible. Asistía a cada audiencia, daba declaraciones a los medios, utilizaba su influencia para mantener el caso en el ojo público. No era venganza lo que buscaba, sino justicia y cierre para su familia y para su hija. Mateo se convirtió en el puente entre el pasado y el presente para Camila. Le mostraba videos familiares, le presentaba a amigos y parientes, la ayudaba a navegar el mundo que había olvidado. También documentaba cuidadosamente esta historia extraordinaria de pérdida y reencuentro, con el permiso de Camila, sabiendo que podría ayudar a otras familias en situaciones similares. El juicio de Elena Cortés comenzó un año después de la recuperación de Camila. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle del proceso. Elena mostró poco remordimiento, insistiendo hasta el final en que había amado a Sofía como a una hija verdadera. Su defensa argumentó que, aunque sus métodos fueron incorrectos, ella había proporcionado un hogar estable y amor a una niña que de otra forma habría quedado en el sistema. Esta defensa era éticamente repugnante para la familia Torres. Elena no había salvado a una niña abandonada. Había destruido una familia, robado 15 años de vida y traumatizado profundamente a una niña que aún luchaba con las consecuencias de sus acciones. Camila testificó en el juicio, su voz fuerte pero quebrada mientras describía el daño psicológico que Elena le había causado. Ella no me amaba, declaró Camila desde el estrado. Me poseía. Amamos lo que dejamos ser libre, lo que permitimos crecer y desarrollarse auténticamente. Ella me mantuvo cautiva, no solo físicamente, sino mentalmente, borrando mi verdadera identidad y reemplazándola con una ficción que satisfacía sus necesidades egoístas. Eso no es amor, es un tipo de violencia silenciosa pero devastadora. El jurado deliberó durante 2 días antes de llegar a un veredicto. Elena Cortés fue encontrada culpable de todos los cargos. La sentencia, 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. El juez, al dictar la sentencia, señaló que Elena no solo había robado a una niña, sino que había robado años irreemplazables de vida familiar, causando un daño incalculable a múltiples personas. Con el cierre del juicio, la familia Torres pudo finalmente comenzar a sanar verdaderamente. Camila continuó su terapia, explorando opciones educativas y profesionales.
Había perdido años de escolaridad formal bajo el cuidado de Elena, quien la había educado en casa con un currículo mínimo. Ahora, con el apoyo de su familia, comenzó estudios universitarios en psicología, sintiendo un llamado a ayudar a otros que habían experimentado traumas similares. Leticia encontró paz en actividades simples y cotidianas con su hija. Cocinar juntas, ver películas, compartir conversaciones sobre arte y arquitectura. Cada momento ordinario era extraordinario después de 15 años de ausencia. Aprendió a apreciar el presente sin lamentarse constantemente por el pasado perdido. Roberto estableció una fundación en nombre de Camila, dedicada a ayudar a familias de personas desaparecidas. La Fundación Camila Torres proporcionaba recursos legales, apoyo emocional y tecnología de búsqueda a familias que no tenían los medios que los Torres habían tenido. Era su forma de transformar el dolor de su experiencia en algo que pudiera ayudar a otros. Mateo completó un libro sobre la experiencia de su familia, titulado 15 años de búsqueda. El libro no solo contaba la historia de Camila, sino que también exploraba el fenómeno más amplio de desapariciones en México, las fallas sistemáticas que permitían que tantos casos quedaran sin resolver, y el poder de la persistencia y el amor familiar. Se convirtió en un bestseller nacional y atrajo atención internacional al problema de las personas desaparecidas. 2 años después de su recuperación, Camila visitó Tulum por primera vez desde su desaparición. Fue un viaje emocional que había planificado cuidadosamente con su terapeuta. Leticia, Roberto y Mateo la acompañaron, junto con un pequeño equipo de profesionales de salud mental. Caminaron por la playa donde todo había cambiado 17 años atrás. El hotel todavía existía, aunque renovado múltiples veces. La playa se veía diferente, más desarrollada, con más turistas y más infraestructura. Pero el mar era el mismo. El agua turquesa brillando bajo el sol caribeño, las olas rompiendo suavemente en la arena blanca. Camila se paró en el punto exacto donde había estado jugando ese día. Las memorias llegaron con claridad dolorosa, construyendo castillos de arena, la risa de Mateo, el calor del sol en su piel y luego la confusión cuando Elena la tomó de la mano, llevándola lejos de todo lo conocido. Pero también sintió algo más. Cierre. Este lugar ya no tendría poder sobre ella. No sería definida por lo que perdió aquí, sino por lo que recuperó después. Había sobrevivido, había encontrado su camino de regreso y estaba construyendo una vida auténtica con su verdadera identidad restaurada. Esa noche, la familia cenó en un restaurante frente al mar. Compartieron memorias, tanto dolorosas como alegres, honrando el pasado mientras abrazaban el futuro. Mateo levantó su copa en un brindis. Por Camila, quien nunca se rindió. Por mamá y papá, quienes nunca dejaron de buscar. Y por todos nosotros, quienes finalmente estamos completos nuevamente. La historia de Camila Torres se convirtió en símbolo de esperanza para miles de familias con seres queridos desaparecidos. Demostraba que incluso después de años, incluso cuando todo parecía perdido, el reencuentro era posible. Inspiró cambios en protocolos policiales sobre desapariciones de menores, mejor coordinación entre jurisdicciones y mayor uso de tecnología en búsquedas. Pero más allá del impacto social, lo más importante era que una familia rota había sido restaurada. No perfectamente, nunca podría ser como si los 15 años nunca hubieran ocurrido. Las cicatrices permanecían. Los años perdidos nunca serían recuperados. Pero habían encontrado una nueva forma de ser familia, una que honraba tanto el dolor del pasado como la esperanza del futuro. Camila continuó su educación,
eventualmente obteniendo una maestría en psicología del trauma. Trabajó con víctimas de secuestro y familias afectadas por desapariciones, usando su propia experiencia como puente de comprensión y empatía. Se convirtió en voz poderosa en conferencias nacionales e internacionales sobre derechos de los niños y víctimas de delitos. Conoció a alguien especial durante un seminario sobre trauma infantil, un trabajador social llamado David, que compartía su pasión por ayudar a otros. Su relación se desarrolló lentamente, construida sobre honestidad y comprensión mutua. David conocía su historia completa y la amaba no a pesar de ella, sino incluyéndola como parte integral de quien era. 3 años después de su recuperación, Camila y David se casaron en una ceremonia íntima en la Ciudad de México. Leticia lloró de alegría al ver a su hija caminar hacia el altar, un momento que había temido nunca presenciar. Roberto la acompañó al altar, su mano firme en la de ella, finalmente pudiendo darle uno de los momentos que le habían sido robados. Mateo sirvió como testigo, su discurso en la recepción moviendo a lágrimas a todos los presentes mientras hablaba del viaje extraordinario de su familia. El día de la boda, Camila visitó sola el cuarto que Leticia había mantenido intacto todos esos años. Lo habían transformado recientemente en una habitación de invitados, pero algunos elementos permanecían. Fotografías de Camila niña, la muñeca Lupita cuidadosamente preservada, la pulsera de plata que la había llevado de vuelta a casa. Se sentó en la cama, sosteniendo a Lupita, y por primera vez en años permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, gratitud por la familia que nunca se rindió, gratitud por una segunda oportunidad de vivir su verdadera vida. Los años siguientes trajeron nuevos capítulos. Camila y David tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Leticia y Roberto se convirtieron en abuelos devotos, disfrutando cada momento con estos nietos que representaban esperanza y continuidad. Mateo continuó su carrera periodística, especializándose en historias de justicia y recuperación, siempre llevando consigo las lecciones aprendidas de la experiencia de su familia. La Fundación Camila Torres creció, ayudando a reunir a docenas de familias con sus seres queridos desaparecidos. Cada caso exitoso era celebrado como victoria personal para los Torres, evidencia de que el dolor podía transformarse en propósito significativo. Elena Cortés cumplía su sentencia en una prisión federal. En raras ocasiones, intentaba contactar a Camila a través de cartas que inevitablemente eran rechazadas. Camila había decidido, con el apoyo de su terapeuta, que el perdón era algo que podía otorgar para su propia paz mental, pero que no requería mantener contacto con la mujer que le había causado tanto daño. En una entrevista televisiva 5 años después de su recuperación, le preguntaron a Camila si sentía que había recuperado lo que perdió. Su respuesta fue reflexiva y madura. No recuperé mi infancia. Eso es imposible. Pero recuperé mi identidad, mi familia, mi futuro. Aprendí que somos más resilientes de lo que creemos, que el amor puede sobrevivir años de separación y que nunca es demasiado tarde para encontrar tu camino a casa. Esta respuesta encapsuló la extraordinaria jornada de los Torres. Habían perdido 15 años que nunca podrían recuperar. Habían sufrido un dolor que había redefinido sus vidas. Pero también habían demostrado la fuerza inquebrantable del amor familiar, la importancia de nunca perder la esperanza y la posibilidad de sanar incluso de las heridas más profundas. La historia de Camila Torres, de su desaparición en una playa de Tulum y su reaparición extraordinaria 15 años después en una transmisión en vivo,
llorando su propio nombre, se convirtió en leyenda moderna. Pero para los Torres no era una leyenda, sino su vida vivida, su dolor superado, su familia restaurada. Y en las noches tranquilas, cuando Camila acostaba a sus propios hijos, les cantaba la misma canción que Leticia le había cantado tantos años atrás, La Llorona. Era su forma de honrar el pasado, de mantener viva la conexión entre generaciones, de asegurar que aunque el dolor había sido real, el amor siempre prevalecería. La familia cenaba junta cada domingo, una tradición que establecieron después de la recuperación de Camila y que mantenían religiosamente. Alrededor de la mesa compartían las alegrías y desafíos de la semana. Los niños reían y jugaban, y Leticia y Roberto observaban con ojos que habían visto la oscuridad más profunda, pero ahora reflejaban gratitud pura. En estas reuniones, ocasionalmente alguien mencionaba el milagro de haber encontrado a Camila, pero Camila siempre corregía gentilmente. No fue un milagro, sino la combinación de tecnología moderna, perseverancia incansable y un impulso interno que la llevó a buscar su verdad. Fue el grito silencioso de su identidad verdadera, negándose a ser silenciado permanentemente. Las redes sociales me salvaron, reflexionaba Camila a menudo. Esa transmisión en vivo, ese momento de vulnerabilidad donde compartí mi confusión con el mundo, fue el acto que rompió las cadenas de 15 años. Si hubiera guardado silencio, si hubiera continuado aceptando la historia de Elena, nunca habría encontrado mi camino a casa. Su historia inspiró cambios legislativos. Se propusieron nuevas leyes, requiriendo respuestas más rápidas y coordinadas a desapariciones de menores. Se establecieron bases de datos nacionales mejoradas. Se implementaron programas educativos en escuelas sobre seguridad infantil y qué hacer si un niño se siente inseguro o confundido sobre su identidad. Pero más allá de los cambios sistemáticos, la historia tocó corazones individuales. Miles de personas compartieron cómo la experiencia de los Torres les dio esperanza en sus propias búsquedas. Familias que habían considerado rendirse encontraron renovada determinación. Víctimas de otros traumas vieron que la recuperación era posible. Camila recibía regularmente mensajes de personas que habían sido inspiradas por su historia. Respondía cuando podía, ofreciendo palabras de aliento y recordatorios de que cada jornada de sanación era única. Nunca minimizaba el dolor de otros comparándolo con el suyo. En cambio, validaba sus experiencias mientras ofrecía esperanza basada en su propia recuperación. En el 10º aniversario de su recuperación, la familia organizó un evento especial en colaboración con la Fundación. Reunieron a docenas de familias que habían sido reunidas con sus seres queridos desaparecidos, creando un espacio de celebración compartida y sanación colectiva. Hubo lágrimas, abrazos, historias intercambiadas de pérdida y reencuentro. Durante este evento, Camila dio un discurso que resonó profundamente con todos los presentes. Habló sobre la importancia de mantener viva la memoria de los desaparecidos, de nunca dejar de buscar, de usar herramientas modernas como las redes sociales para amplificar voces y conectar pistas. Pero también habló sobre la importancia del perdón, no como excusa para los perpetradores, sino como liberación para las víctimas. Perdonar a Elena no significa que lo que hizo estuvo bien, explicó. Significa que elijo no llevar el peso de la amargura por el resto de mi vida. Significa que me niego a darle poder continuo sobre mi bienestar emocional. Ella tomó 15 años de mi vida, pero no permitiré que tome ni un día más. Esta filosofía de sanación proactiva se convirtió en piedra angular de su trabajo terapéutico con otros sobrevivientes.
Camila desarrolló un enfoque terapéutico que combinaba técnicas tradicionales con el poder de compartir historias, ayudando a sus pacientes a reclamar sus narrativas y redefinirse más allá de sus traumas. Su consulta privada se especializaba en víctimas de secuestro, abuso prolongado y disociación de identidad. Muchos de sus pacientes llegaban sintiendo que habían perdido partes fundamentales de sí mismos, exactamente como ella lo había experimentado. Les enseñaba que la identidad podía ser reconstruida, que los recuerdos perdidos o suprimidos podían ser procesados sin necesariamente ser recuperados en su totalidad, y que el futuro no tenía que estar definido por el pasado. David resultó ser compañero extraordinario en este viaje. Como trabajador social, entendía los desafíos únicos que Camila enfrentaba. Había noches difíciles cuando las pesadillas regresaban, cuando algún olor o sonido desencadenaba memorias dolorosas de sus años con Elena. En esos momentos, David simplemente estaba presente, ofreciendo consuelo sin intentar arreglar lo que no podía ser arreglado, reconociendo el dolor sin permitir que los consumiera. Sus hijos, Emma de 5 años y Santiago de 3, crecían en un hogar lleno de amor consciente. Camila y David eran deliberados en cada aspecto de su crianza, asegurándose de que los niños supieran que eran amados incondicionalmente, que sus voces importaban y que siempre serían escuchados. Les enseñaban sobre seguridad, sin infundirles paranoia, equilibrio delicado que Camila había reflexionado profundamente. Emma era particularmente curiosa sobre la historia de su madre. A su corta edad, sabía que la abuela Leticia y el abuelo Roberto habían perdido a su mamá cuando era pequeña y que después la encontraron cuando ya era grande. Simplificaban los detalles apropiados para su edad, pero nunca mentían. Camila había aprendido dolorosamente el daño que las mentiras podían causar. «Mamá, ¿duele no recordar?», le preguntó Emma una tarde mientras coloreaban juntas. Camila consideró la pregunta cuidadosamente. «A veces sí duele, mi amor. Es como tener un libro donde faltan páginas. Sabes que hay una historia completa, pero solo puedes leer partes. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Puedo escribir nuevas páginas ahora, páginas llenas de momentos contigo, con tu hermano, con papá y con toda nuestra familia». Esta conversación, como tantas otras, demostraba la madurez emocional que Camila había desarrollado a través de años de terapia y reflexión. Había transformado su trauma en sabiduría, su dolor en compasión, su pérdida en propósito. Leticia, ahora en sus 60 años, había encontrado una paz que nunca pensó posible durante aquellos 15 años oscuros. Seguía trabajando como arquitecta, pero había reducido sus horas para pasar más tiempo con sus nietos. Cada momento con Emma y Santiago era regalo precioso, oportunidad de experimentar la alegría de la infancia que había perdido con Camila. Diseñó y supervisó la construcción de una casa de playa para la familia en Tulum, un gesto simbólico de reclamar el lugar que les había traído tanto dolor. La casa no estaba en el mismo hotel donde Camila desapareció, sino en una zona más tranquila, un espacio nuevo, sin memorias pesadas. Se convirtió en lugar de reunión familiar, donde creaban nuevos recuerdos felices que lentamente equilibraban los dolorosos. Roberto, semi-retirado del negocio de ferreterías, dedicaba la mayoría de su tiempo a la fundación. Había descubierto un llamado que nunca supo que tenía: ayudar a otras familias a navegar el sistema legal y policial durante búsquedas de personas desaparecidas. Su experiencia, aunque dolorosa, le había dado perspectiva única sobre qué funcionaba y qué no en estos casos. Desarrolló relaciones estrechas con legisladores, abogando por reformas que facilitaran búsquedas más efectivas.
Testificó ante comisiones gubernamentales. Compartió la historia de su familia en foros nacionales e internacionales y se convirtió en rostro reconocible del movimiento de familias de desaparecidos en México. Mateo había ganado múltiples premios periodísticos por su trabajo documentando casos de personas desaparecidas. Su libro había sido traducido a varios idiomas y usado como texto en cursos universitarios sobre periodismo de investigación y justicia social. Pero más importante para él era el impacto tangible. 3 casos de desaparición que había investigado resultaron en reencuentros exitosos, directamente inspirados por la metodología y visibilidad que su trabajo proporcionaba. Se había casado con Carolina, una abogada de derechos humanos que conoció durante una investigación. Juntos formaban equipo poderoso, ella atacando las injusticias sistemáticas desde el ángulo legal, mientras él las exponía públicamente a través de sus reportajes. Planeaban tener hijos pronto, y Mateo ya imaginaba el tipo de padre que sería, presente, atento, nunca tomando ni un momento por garantizado. La familia extendida también había sanado. Los abuelos de Camila, que habían muerto sin saber qué le pasó a su nieta, fueron honrados con una placa en el jardín de la casa familiar. Primos que habían crecido oyendo la historia de la prima perdida, ahora conocían a Camila como persona real, no solo como tragedia familiar. Las reuniones familiares, que durante 15 años habían estado marcadas por una ausencia palpable, ahora vibraban con plenitud restaurada. En el 15º aniversario de su recuperación, Camila publicó sus propias memorias. Tituladas 2 nombres, una vida, el libro exploraba profundamente su experiencia de vivir con identidad fracturada y el proceso de integrar a Camila y Sofía en una persona completa. No negaba que Sofía había existido. Esa había sido su realidad durante 15 años. En cambio, honraba esa experiencia mientras afirmaba su verdadera identidad como Camila. El libro se convirtió en bestseller instantáneo, no por morbo, sino porque tocaba temas universales: identidad, pertenencia, familia, resiliencia. Los lectores conectaban con su honestidad brutal sobre las dificultades de la recuperación, su rechazo a romantizar el trauma y su insistencia en que sanar era posible sin significar que el dolor desaparecía completamente. Durante la gira de promoción del libro, una joven se acercó a Camila después de una firma. Tenía lágrimas en los ojos. «Creo que fui adoptada ilegalmente», susurró. «Siempre he sentido que algo no cuadraba en mi historia, pero tenía miedo de investigar. Tu libro me dio el coraje para buscar la verdad». Estos momentos, repetidos incontables veces, confirmaban para Camila que compartir su historia públicamente, aunque doloroso, era elección correcta. Cada persona inspirada a buscar su verdad, cada familia que no se rendía gracias a su ejemplo, cada cambio de política influenciado por su caso, todo justificaba la exposición y vulnerabilidad. Elena Cortés seguía en prisión, envejeciendo en confinamiento. Había perdido apelación tras apelación. Los psiquiatras que la evaluaron diagnosticaron varios trastornos de personalidad, pero nunca mostraba remordimiento genuino por el daño causado. En su mente distorsionada, seguía siendo la heroína de su propia narrativa, la mujer que había salvado a una niña y le había dado hogar amoroso. Camila había recibido carta de Elena solo una vez más, 5 años después de su encarcelamiento. En ella, Elena pedía perdón no por secuestrarla, sino por no haber sido mejor madre. La carta revelaba cuán profundamente desconectada de la realidad permanecía Elena. Camila la leyó una vez, la compartió con su terapeuta y luego la guardó en una caja con otros artefactos de ese periodo de su vida. Objetos para recordar, pero no para habitar. ¿Alguna vez la extrañas?
le preguntó el terapeuta durante una sesión, refiriéndose a Elena. Camila consideró la pregunta honestamente. Extraño la simplicidad de no saber la verdad. Hay una inocencia en no cuestionar tu realidad, pero no extraño a Elena específicamente. Extraño la versión de mí que existía antes de saber todo esto, antes de cargar con el peso de dos vidas. Pero no cambiaría nada. Prefiero vivir en verdad complicada que en mentira confortable. Esta capacidad de sostener múltiples verdades simultáneamente, de reconocer complejidad sin paralizarse, era marca de su madurez emocional. Camila había aprendido que la sanación no era lineal, que podía haber días difíciles incluso años después de la recuperación, y que eso no significaba fracaso, sino humanidad. Su trabajo continuaba impactando vidas. La fundación había ayudado a reunir a más de 50 familias con sus seres queridos desaparecidos. Cada caso era diferente. Algunos involucraban menores secuestrados, otros adultos que habían huido de situaciones abusivas y perdido contacto con sus familias. Algunos eran víctimas de trata que lograron escapar, pero no sabían cómo encontrar el camino a casa. La fundación también trabajaba con autoridades para mejorar protocolos de búsqueda. Roberto y su equipo habían ayudado a implementar sistemas de alerta temprana más efectivos, mejor coordinación entre estados y uso de tecnología moderna como reconocimiento facial y análisis de redes sociales para localizar personas desaparecidas. En una de estas colaboraciones, conocieron a familias que habían estado buscando a sus seres queridos durante décadas, algunas desde los años 80 y 90. Estas familias, muchas de recursos limitados, habían luchado solas contra sistemas burocráticos indiferentes. La fundación les proporcionaba apoyo legal, conexiones con investigadores privados y, sobre todo, comunidad de personas que entendían su dolor. Uno de los casos más memorables involucraba a un hombre llamado Jorge, quien había sido secuestrado a los 12 años en 1998 y obligado a trabajar en un rancho remoto en estado de Chihuahua. Había escapado finalmente a los 34 años, pero no sabía cómo encontrar a su familia original. Su memoria de ellos era fragmentada después de 22 años. La fundación usó registros antiguos, DNA y búsquedas en redes sociales para localizar a su madre, quien había continuado buscándolo durante más de 2 décadas. El reencuentro, facilitado por el equipo de la fundación con apoyo psicológico apropiado, fue intensamente emotivo. La madre de Jorge, ahora en sus 60 años, lloró sosteniendo a su hijo adulto, un niño perdido que había regresado como hombre. Camila asistió a este reencuentro, su presencia sirviendo como puente de esperanza. Le dijo a Jorge: «Necesitarás tiempo para procesar todo. La persona que eras a los 12 y la persona que eres ahora son diferentes, pero ambas son válidas. Tu familia necesitará tiempo para conocer quién eres ahora. Sé paciente contigo mismo y con ellos». Estos momentos de conexión profunda con otros sobrevivientes alimentaban el alma de Camila. Le recordaban que su experiencia, aunque única en detalles, era parte de un patrón más grande de pérdida y recuperación que afectaba a miles de familias mexicanas. No estaba sola en su dolor ni en su sanación. Las reuniones dominicales familiares habían evolucionado para incluir a estas familias extendidas de la fundación. No era raro que la mesa de los Torres incluyera a sobrevivientes de secuestros, padres de niños desaparecidos que seguían buscando, y profesionales que trabajaban en estos casos. Se había creado una comunidad de sanación colectiva, donde el dolor compartido se transformaba en fuerza compartida. Emma y Santiago crecían en este ambiente de servicio y compasión. Desde pequeños entendían que su familia tenía historia especial que les daba responsabilidad de ayudar a otros.
Emma, en particular, mostraba temprana empatía por personas que estaban tristes o perdidas, preguntando siempre cómo podía ayudar. «Vas a ser doctora de corazones como mamá», le decía Leticia cariñosamente, refiriéndose al trabajo terapéutico de Camila. La vida había encontrado su ritmo. Los Torres habían aprendido a vivir con su historia sin ser definidos completamente por ella. Celebraban cumpleaños, graduaciones, logros cotidianos. Viajaban juntos, creaban tradiciones nuevas, construían memorias que se acumulaban sobre el dolor del pasado sin borrarlo. Camila había decidido que cuando Emma y Santiago fueran mayores, los llevaría a Tulum y les contaría la historia completa en el lugar donde comenzó. Les mostraría dónde había jugado ese último día como Camila antes de convertirse en Sofía. Les explicaría cómo ese lugar de pérdida también se había convertido en símbolo de su resiliencia y recuperación. «El lugar no tiene poder sobre mí», les diría. «Le doy el significado que elijo, y elijo que represente no solo lo que perdí, sino todo lo que encontré después: fuerza, propósito, familia restaurada y la capacidad de transformar trauma en servicio a otros». Esta filosofía guiaba cada aspecto de su vida. Cuando enfrentaba días difíciles, cuando las memorias dolorosas emergían, cuando la terapia desenterraba nuevas capas de trauma para procesar, se recordaba que ella elegía el significado. Podía ser víctima o sobreviviente, podía ser definida por lo que le hicieron o por cómo respondió. Eligió ser sobreviviente. Eligió responder con sanación, servicio y amor. Y en esa elección encontró libertad que Elena nunca pudo quitarle, una libertad que existía independientemente de las circunstancias externas. En las noches silenciosas, después de acostar a Emma y Santiago, Camila a veces se paraba frente al espejo y se veía realmente. Veía a Camila en sus rasgos, los ojos color miel heredados de Leticia, la estructura ósea de Roberto, la sonrisa que aparecía en fotografías de generaciones de Torres, pero también veía a Sofía, la superviviente que había navegado 15 años en circunstancias imposibles, que había protegido fragmentos de su verdadera identidad, incluso cuando todo conspiraba para borrarla. «Soy ambas», se decía. «Soy Camila quien fue, Sofía quien tuve que ser, y la persona completa que he elegido convertirme». Y eso está bien. Esta integración de identidades, este rechazo a compartimentalizar su experiencia en simple narrativa de antes y después, era quizás su logro más significativo. Representaba sanación madura que reconocía complejidad, que honraba cada parte de su jornada sin romantizar el trauma. David a menudo comentaba sobre la fuerza de su esposa, pero Camila siempre corregía. No es solo fuerza, también es vulnerabilidad, es aceptar ayuda, es llorar cuando necesito llorar y pedir apoyo cuando no puedo hacerlo sola. La fuerza real incluye reconocer debilidad. Esta sabiduría informaba su práctica terapéutica. Enseñaba a sus pacientes que sanar no significaba volverse invulnerables, sino aprender a sostener vulnerabilidad sin ser destruidos por ella. Les mostraba que pedir ayuda era acto de coraje, que las lágrimas eran expresión de humanidad, no debilidad. Los años continuaron su curso. Emma entró a primaria, Santiago a preescolar. Camila expandió su práctica, entrenando a otros terapeutas en su metodología. Roberto celebró sus 70 cumpleaños rodeado de 3 generaciones de Torres. Leticia publicó un libro sobre arquitectura residencial que incluía la Casa de Playa de Tulum como estudio de caso en diseño sanador. Mateo ganó un Premio Nacional de Periodismo por su serie investigativa sobre redes de tráfico infantil en México. El trabajo resultó en múltiples arrestos y rescate de varios menores.
En su discurso de aceptación, dedicó el premio a Camila. Mi hermana me enseñó que las historias que contamos pueden cambiar vidas. Cada investigación que hago, cada artículo que escribo, lo hago honrando su jornada y la de miles como ella que merecen justicia y dignidad. La Fundación celebró su 10º aniversario con una gala que reunió a autoridades, familias beneficiadas y partidarios de la causa. Camila dio el discurso principal, su voz clara y firme mientras hablaba sobre la importancia de nunca perder esperanza, de usar recursos modernos en búsquedas tradicionales y de recordar que cada persona desaparecida es alguien amado, alguien cuya ausencia deja vacío imposible de llenar. Mi familia me encontró porque nunca dejaron de buscar, dijo. Pero también me encontraron porque vivimos en era donde una transmisión en vivo puede alcanzar a miles de personas instantáneamente, donde las redes sociales pueden conectar pistas separadas por cientos de kilómetros, donde el DNA puede confirmar identidades con certeza científica. Necesitamos combinar la persistencia antigua con las herramientas modernas. Necesitamos sistemas que funcionen para todos, no solo para familias con recursos, y necesitamos nunca rendirnos. El evento recaudó fondos significativos que permitieron a la Fundación expandir sus servicios. Abrieron oficinas satélite en 3 estados adicionales, contrataron más personal y desarrollaron una aplicación móvil que permitía reportar avistamientos y compartir información sobre personas desaparecidas en tiempo real. La aplicación se convirtió en herramienta vital. En su primer año, facilitó la resolución de 18 casos. Personas comunes que veían la foto de alguien desaparecido en la aplicación y luego lo reconocían en su comunidad podían reportarlo inmediatamente, acelerando reencuentros que de otra forma habrían tomado meses o años. Una de estas historias involucraba a una adolescente que había huido de casa abusiva y vivía en las calles de Guadalajara. Un trabajador social vio su foto en la aplicación, la reconoció en un refugio y facilitó la reunión con su abuela, quien no sabía del abuso y había estado buscándola desesperadamente. La joven ahora vivía segura con su abuela, recibiendo terapia y educación. Estos casos, uno tras otro, validaban el trabajo de la Fundación. Demostraban que el cambio sistemático era posible, que la tecnología podía ser fuerza para el bien, que las comunidades podían movilizarse para proteger a sus miembros más vulnerables. Camila nunca olvidaba que su recuperación había sido en parte cuestión de suerte y privilegio. Tuvo familia con recursos para continuar búsqueda incansable durante 15 años. Tuvo acceso a tecnología y redes sociales. Vivió en era donde DNA y reconocimiento facial existían. No todos los desaparecidos tenían estas ventajas. Por eso la Fundación se enfocaba específicamente en casos que de otra forma caerían en olvido. Familias sin recursos económicos, desapariciones en comunidades marginadas, casos antiguos que las autoridades habían archivado. Si mi familia tuvo la fortuna de encontrarme, decía Camila, tengo la responsabilidad de usar esa fortuna para ayudar a otros que no la tienen. Esta filosofía de justicia social impregnaba todo el trabajo de la Fundación. No solo buscaban resolver casos individuales, sino cambiar el sistema que permitía que tantas personas desaparecieran sin consecuencias. Trabajaban con legisladores para endurecer penas contra secuestradores, con policías para mejorar protocolos de búsqueda, con medios para mantener casos activos en mente pública. El 20º aniversario de la desaparición original de Camila se acercaba. La familia planeaba una celebración tranquila, reflexiva. No era aniversario para festejar, sino para honrar el dolor que habían sobrevivido, las lecciones que habían aprendido, la familia que habían reconstruido.
Camila propuso que ese día, en lugar de enfocarse en la pérdida, celebraran todos los momentos ganados desde su recuperación. 20 años desde que desapareció, pero 8 años desde que volvió. 8 años de cumpleaños celebrados, de navidades juntos, de domingos ordinarios que eran extraordinarios precisamente por su cotidianidad. Hemos recuperado más de lo que perdimos, reflexionó, durante una cena familiar mientras planeaban el evento. No en cantidad de tiempo, sino en calidad de conexión. Valoramos cada momento porque conocemos cuán frágil es. Amamos más profundamente porque entendemos cuán fácilmente puede ser arrebatado. En ese sentido, el dolor nos regaló perspectiva que muchos nunca tienen. Esta no era glorificación del trauma, sino reconocimiento maduro de que el dolor, cuando es procesado saludablemente, puede generar crecimiento. No buscaban el dolor ni lo recomendaban, pero tampoco lo desperdiciaban. Lo transformaban en sabiduría, en compasión, en servicio. La vida de Camila Torres, iniciada en la Ciudad de México, interrumpida brutalmente en Tulum, fragmentada durante 15 años en Mérida y finalmente restaurada a través de una transmisión en vivo que conectó todos los hilos rotos, era testimonio de resiliencia humana. Era historia de pérdida indescriptible y recuperación improbable, de familia que se negó a rendirse y de joven que se negó a ser silenciada. Pero más que eso, era recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza podía sobrevivir, que el amor familiar podía durar décadas de separación, que la identidad, aunque fracturada, podía ser reintegrada, y que nunca, absolutamente nunca, era demasiado tarde para encontrar el camino a casa.